Mis padres me desheredaron por ser gay. Ahora dependen de mí económicamente. Vengo de una familia mexicana muy tradicional y religiosa. Mi papá, Roberto, siempre fue el típico macho mexicano. Trabajó en construcción toda su vida, bebía cerveza viendo fútbol, y tenía ideas muy específicas sobre cómo debía ser un hombre de verdad. Mi mamá, Carmen, era ama de casa devota católica que creía que la única misión en la vida era casarse, tener hijos y servir a Dios. Desde pequeño supe que era diferente. No me gustaban los deportes como a mi papá le hubiera gustado. Prefería leer. Y siempre me sentí más cómodo con las amigas de mi hermana que con los amigos rudos que él quería que tuviera. Pero mantuve todo en secreto porque sabía exactamente cómo reaccionarían. Mi hermana mayor, Rosa, era la estrella de la familia. Se casó joven con un tipo que mis papás adoraban, tuvo 3 hijos, y básicamente cumplió con todas las expectativas familiares. Yo, por otro lado, era el problema. Demasiado sensible, demasiado estudioso, demasiado raro según mi papá. Tenía 22 años cuando finalmente salí del closet. Había terminado la universidad, cosa que, por cierto, pagué yo mismo trabajando noches en un call center porque mis papás dijeron que los hombres se ganan la vida con las manos, no con libros. Tenía un novio, Daniel, que era increíble, inteligente, ambicioso, de buena familia. Pensé que tal vez, solo tal vez, al ver lo feliz que era, mis papás podrían aceptarlo. Dios, qué ingenuo era. Decidí contarles en una cena familiar. Rosa estaba ahí con su esposo e hijos. Pensé que tener más familia presente los haría reaccionar de manera más civilizada. Papá, mamá, les dije, hay algo importante que quiero compartir con ustedes. Soy gay, y tengo una pareja que me hace muy feliz. Se llama Daniel y me gustaría que lo conocieran. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina, los niños jugando en la sala, mi propio corazón latiendo como loco. Mi papá fue el primero en reaccionar. Su cara se puso roja como un tomate y se levantó tan rápido que tiró su silla. ¿Qué dijiste?, gritó. En esta casa no vamos a tolerar esas mamadas. Eres una vergüenza para el apellido. Mi mamá se puso a llorar inmediatamente, no del tipo de llanto triste, sino del llanto dramático histérico que ella usaba cuando quería manipular situaciones. Dios mío, ¿dónde me equivoqué?, sollozaba. El diablo se metió en mi hijo. Padre nuestro que estás en los cielos. Rosa, que siempre había sido mi aliada cuando éramos niños, se quedó callada. Su esposo se veía incómodo y empezó a arrear a los niños hacia la sala. Papá, mamá, soy el mismo hijo de siempre, traté de explicar. Nada ha cambiado excepto que ahora son honestos conmigo. Todo ha cambiado, rugió mi papá. No tengo un hijo marión. Los hombres de verdad no hacen esas cochinadas. Lo que siguió fue la peor hora de mi vida hasta ese momento. Mi papá me gritó de todo. Me llamó enfermo, pervertido, una vergüenza para la familia. Mi mamá siguió con su drama religioso, diciendo que mejor hubiera sido que naciera muerto antes que desviado. Rosa finalmente habló. ¿No puede simplemente no serlo? Digo, por la familia. Esa fue la puñalada final. Mi propia hermana, que había visto cómo yo la defendía cuando sus papás la regañaban, que había visto cómo yo la ayudaba con la tarea, que sabía mejor que nadie cómo era yo realmente. No, les dije, encontrando una fortaleza que no sabía que tenía. No voy a fingir ser alguien que no soy para hacer que ustedes se sientan cómodos con sus prejuicios. Mi papá explotó otra vez. Entonces lárgate de mi casa y no regreses hasta que decidas ser normal. Roberto, mi mamá le dijo, no seas tan duro. No, mi papá siguió. Si quiere vivir en pecado, que lo haga lejos de aquí, y que no espere ni un peso de nosotros. Ni herencia, ni ayuda, ni nada. Los Mariones no son familia mía. Y ahí fue cuando mi mamá, en lugar de defenderme, asintió. Tienes razón, Roberto. Mientras no entre en razón, no es bienvenido aquí. Me levanté, tomé mis llaves, y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me volteé y les dije, algún día van a necesitar de este, Marión, y ese día espero acordarme de cómo me trataron hoy. Rosa me gritó desde la mesa, no seas dramático. Salí de esa casa y no regresé por 5 años. No voy a mentir, los primeros años fueron brutales. Había días donde consideré regresar y fingir que era heterosexual solo para tener familia otra vez. La soledad era aplastante,
especialmente en las fiestas familiares donde sabía que todos estaban reunidos menos yo. Daniel fue mi salvación durante este tiempo. Su familia me adoptó como un hijo más, y por primera vez en mi vida entendí lo que se sentía tener padres que te aman incondicionalmente. Su mamá me decía mi hijo y me preparaba mi comida favorita cuando nos visitaba. Su papá me enseñó a arreglar cosas de la casa y me trataba como el yerno que era, no como una vergüenza. Mientras tanto, me enfoqué en mi carrera como nunca antes. Trabajaba en marketing digital para una empresa mediana, pero en mis ratos libres estudiaba programación, finanzas, inversiones, todo lo que pudiera aprender. Tenía una motivación muy específica. Quería ser tan exitoso que mis papás se arrepintieran de haberme despreciado. Daniel también era ambicioso. Él estudió ingeniería y consiguió trabajo en una empresa de software. Entre los dos empezamos a construir algo sólido. Durante estos años, Rosa me contactaba de vez en cuando. Mensajes casuales preguntando cómo estaba, pero nunca mencionando lo que había pasado. Nunca me invitó a cumpleaños familiares, bautizos, nada. Era como si quisiera mantener una relación conmigo, pero en secreto, para no incomodar a mis papás. Una vez me preguntó si podía prestarle dinero porque el esposo se había quedado sin trabajo. Le presté $500 que nunca me regresó. Cuando le pregunté por el dinero meses después, me dijo que la familia se ayuda sin esperar nada a cambio. Irónico, ¿verdad? A través de Rosa me enteré de que mis papás a veces preguntaban por mí, pero siempre con la condición de que entrara en razón primero. Mi mamá supuestamente lloraba en Navidad diciendo que le faltaba un hijo en la mesa, pero nunca fue suficiente llanto como para coger el teléfono y llamarme. A los 28 años, Daniel y yo decidimos emprender juntos. Habíamos ahorrado suficiente dinero y teníamos una idea para una app de delivery que conectaba restaurantes locales con clientes. Esto fue en 2018, antes de que el delivery fuera tan popular como ahora. Trabajamos 16 horas al día durante el primer año. Vivíamos a base de ramen y café, programando, haciendo marketing, buscando inversionistas. Nuestro apartamento parecía oficina con computadoras y cables por todos lados. La app empezó lenta, pero gradualmente fue creciendo. Primero teníamos 10 restaurantes, luego 50, luego 200. Los usuarios empezaron a multiplicarse. Para finales del primer año, estábamos generando ganancias modestas pero constantes. Rosa me contactó durante este tiempo. Había visto publicaciones en redes sociales sobre nuestra empresa y estaba muy orgullosa de su hermanito. Me preguntó si necesitaba ayuda con algo, como si estuviera haciendo un favor. Le dije que estaba bien, gracias. En 2020 llegó la pandemia, y nuestra app de delivery explotó. De la noche a la mañana pasamos de tener miles de usuarios a tener cientos de miles. Los restaurantes desesperados por sobrevivir se inscribían en masa. Los clientes encerrados en casa ordenaban comida constantemente. Tuvimos que contratar empleados rápidamente, expandir la infraestructura, abrir oficinas en otras ciudades. En 6 meses pasamos de ser una startup pequeña a ser una empresa valuada en millones de dólares. Daniel y yo nos volvimos, literalmente, millonarios. Compramos una casa hermosa en una zona exclusiva. Compramos carros de lujo. Empezamos a viajar por todo el mundo. Nuestras redes sociales se llenaron de fotos en restaurantes caros, hoteles de 5 estrellas, playas paradisíacas. Y obviamente, Rosa se dio cuenta. Rosa empezó a contactarme más frecuentemente. Primero fueron felicitaciones por mi éxito. Luego empezó a contarme sobre las dificultades económicas de la familia. Los papás ya están viejos, me decía. Papá ya no puede trabajar construcción como antes. Y mamá nunca trabajó. La pensión de papá es muy poca. Después me enteré por otros familiares que mis papás habían visto las fotos de mi éxito en redes sociales. Aparentemente mi mamá le decía a las vecinas que su hijo era muy exitoso en los negocios, pero evitaba mencionar que era gay o que me habían corrido de la casa. Rosa me contó que mis papás estaban teniendo problemas serios de dinero. La casa se estaba cayendo a pedazos, tenían deudas médicas porque mi papá se había lastimado la espalda, y básicamente estaban viviendo al día con la pensión mínima. ¿No crees que podrías ayudarlos un poquito? Rosa me preguntó. Digo, ¿tienes tanto dinero ahora? Ellos te pidieron que me preguntaras esto. Le dije. No exactamente, Rosa admitió. Pero están sufriendo. Y tú eres su hijo. Rosa, le dije. Yo también soy gay. Eso cambió. Silencio. Mientras siga siendo gay, según ellos, no soy su hijo.
Oh sí. Más silencio. Las cosas empeoraron para mis papás rápidamente. Rosa me contó que habían perdido la casa porque no podían pagar la hipoteca. Se tuvieron que mudar a un apartamento pequeño en una zona peligrosa. Mi papá necesitaba cirugía de espalda que costaba $15,000, dinero que obviamente no tenían. Mis papás empezaron a preguntarle a Rosa más directamente por mí. Si sabía cómo contactarme, si creía que podría ayudarlos, si seguía en esa vida o si había cambiado. Rosa me presionaba cada vez más. Son tus papás, me decía. Sin importar lo que pasó, siguen siendo tus papás. ¿Y yo sigo siendo su hijo?, le preguntaba. Claro que sí. Entonces, ¿por qué en 5 años nunca me han llamado? ¿Por qué nunca me han pedido perdón? ¿Por qué sigo sin ser invitado a las reuniones familiares? Rosa no tenía respuesta para eso. Durante este tiempo, Daniel y yo nos casamos. Fue una boda pequeña pero hermosa, con la familia de Daniel, algunos amigos cercanos, y mi única familia que asistió fue un primo lejano que siempre había sido cool conmigo. Publicamos fotos de la boda en redes sociales. Nos veíamos increíblemente felices, porque lo estábamos. La boda se veía cara, porque lo fue, y obviamente llegó hasta mis papás. Rosa me llamó llorando después de ver las fotos. ¿Cómo pudiste casarte sin invitar a tu familia?, me gritó. Invité a mi familia, le dije. Daniel es mi familia. Sus papás son mi familia. Ustedes fueron los que decidieron que no era mi familia hace 5 años. Pero somos tu sangre. La sangre no significa nada si viene con condiciones. Las cosas llegaron al punto de quiebre cuando mi papá tuvo un ataque al corazón. No fue fatal, pero fue suficientemente serio como para que tuviera que estar en el hospital varios días, y los gastos médicos fueron enormes. Rosa me llamó desde el hospital, llorando histéricamente. Se va a morir, me decía. No tenemos dinero para el tratamiento. Los doctores dicen que necesita medicamentos caros por el resto de su vida. Por favor, ayúdanos. Aquí es donde debo admitir algo. Por un momento, estuve a punto de ceder. Escuchar a Rosa llorar, imaginar a mi papá en el hospital, recordar los buenos momentos de mi infancia cuando me llevaba a jugar fútbol. Aunque no me gustara, por un momento estuve a punto de transferirle dinero inmediatamente. Pero luego recordé algo que Daniel me había dicho. El amor no tiene condiciones. Si hay condiciones, no es amor. Rosa, le dije, voy a hacer algo por papá. Pero primero necesito que él y mamá me llamen personalmente. ¿Qué les vas a pedir que te digan? Nada específico. Solo quiero que me llamen. 2 días después, mi teléfono sonó. Era un número que no había visto en mi pantalla en 5 años, pero que tenía memorizado. Hijo. Era la voz de mi mamá, quebrada, tímida. Hola, mamá. Hijo, tu papá está muy enfermo. Eso me dijo Rosa. Silencio incómodo. Necesitamos ayuda. Lo sé. Más silencio. ¿Podrías ayudarnos? Mamá, le dije, tengo una pregunta antes de responder eso. Dime, ¿sigo siendo gay? Sí. ¿Y eso sigue siendo un problema para ti y para papá? Silencio largo. Hijo, estamos desesperados. Esa no es una respuesta, mamá. Es que, es complicado. No, mamá, no es complicado. O me aceptan como soy, o no me aceptan. Es así de simple. Pero es que va contra nuestras creencias. Entonces sus creencias son más importantes que su hijo. No digas eso. Es lo que están diciendo ustedes, mamá. La escuché llorar del otro lado de la línea. ¿Puedo hablar con papá?, pregunté. Está muy débil. Mamá, si quiere mi ayuda, papá tiene que hablar conmigo. Escuché movimiento, voces en el fondo, y luego la voz de mi papá, débil pero inconfundible. Hijo. Hola, papá. Hijo, estoy muy enfermo. Lo sé, papá. Necesito ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Dinero. Para los doctores. Para las medicinas. Papá, hace 5 años me dijiste que los Mariones no eran familia tuya. Silencio. Sigo siendo Marión. Papá. Hijo. Es una pregunta simple. Papá, ¿sigo siendo gay? Sí. ¿Y eso sigue siendo un problema para ti? Silencio muy largo. Papá, estoy esperando tu respuesta. Es
Es difícil para mí. ¿Qué es más difícil, papá? ¿Aceptar que tu hijo es gay? ¿O necesitar dinero de ese hijo gay? No seas cruel. ¿Cruel? ¿Yo soy el cruel? Después de 5 años de silencio. Hijo, por favor. Papá, voy a ayudarte, pero con condiciones. ¿Cuáles? Número 1, le dije, van a ir a terapia familiar. Los 3, tú, mamá y yo, con un terapeuta que yo voy a elegir. Pero, número 2, van a conocer a Daniel oficialmente. Van a venir a nuestra casa a cenar, y lo van a tratar con respeto. Hijo. Número 3, me van a pedir perdón públicamente. Van a hacer un post en Facebook explicando que me corrieron de la casa por ser gay, que estuvieron mal, y que están orgullosos de tener un hijo gay exitoso. Eso no podemos hacerlo. Entonces no necesitan mi dinero. Espera. Número 4. Rosa va a devolverme los $500 que me pidió prestados hace 3 años, con intereses. Eso no tiene nada que ver. Número 5. Van a pagar por el daño emocional que me causaron. Voy a crear un fondo de $50,000 para terapia psicológica para jóvenes LGBT que hayan sido rechazados por sus familias. Y ustedes van a hacer trabajo voluntario en ese centro una vez por semana. Eso es demasiado. ¿Saben qué es demasiado, papá? 5 años sin su hijo. 5 navidades sin mí. 5 cumpleaños sin felicitarme. Perderse mi graduación de maestría. Perderse mi boda. Eso es demasiado. Mi papá estaba llorando ahora. Mi mamá había cogido una extensión y también estaba llorando. Si aceptan todas mis condiciones, continué, voy a pagar todos los gastos médicos de papá, voy a comprarles una casa nueva, y voy a establecer un fondo para que nunca más tengan problemas económicos. Pero si no aceptan, aunque sea una sola condición, no van a recibir ni un peso de mí. Hijo, mi mamá sollozó. No podemos simplemente olvidar el pasado. Mamá, ustedes no quieren olvidar el pasado. Ustedes quieren que yo olvide el pasado. Hay una diferencia. Es que pedir perdón públicamente. ¿Les da vergüenza? Les da más vergüenza admitir que estuvieron mal que la vergüenza que me causaron a mí durante 5 años. Silencio total. Tienen 24 horas para decidir, les dije. Y la decisión tiene que ser de los dos. Si uno dice que sí y el otro dice que no, la respuesta es no. Colgué el teléfono. Daniel, que había escuchado toda la conversación, me abrazó. ¿Crees que fue demasiado?, le pregunté. Creo que fue perfecto, me dijo. Les diste la oportunidad de elegir entre su orgullo y su hijo. Ahora vamos a ver qué eligen. Esa noche no dormí nada. Parte de mí esperaba que dijeran que no, porque eso significaría que finalmente podría cerrar ese capítulo para siempre. Otra parte de mí esperaba que dijeran que sí, porque significaría que finalmente tendría padres de verdad. Rosa me llamó como 10 veces esa noche. No contesté. Al día siguiente, exactamente 24 horas después, mi teléfono sonó. Hijo, era mi papá. Aceptamos tus condiciones. Todas. Todas. Mamá también. Sí, mijo. Escuché la voz de mi mamá en el fondo. Todas. ¿Están seguros? Porque no va a haber segunda oportunidad. Estamos seguros. Muy bien. Voy a empezar a hacer los arreglos. Los siguientes meses fueron los más extraños de mi vida. Cumplí mi palabra exactamente como la había dado. Primero, pagué todos los gastos médicos de mi papá. La cirugía de espalda, los medicamentos, las terapias, todo. Fueron como $50,000, pero no era nada comparado con lo que tenía. Segundo, les compré una casa. No una mansión como la mía, pero una casa bonita en un barrio seguro, completamente pagada. Creo que era la primera vez en sus vidas que no tenían que preocuparse por la hipoteca. Tercero, establecí el fondo de $500,000 que les daba $2,000 al mes para vivir cómodamente. Pero el fondo tenía condiciones. Si faltaban a una sesión de terapia, si faltaban al trabajo voluntario, o si me faltaban al respeto a mí o a Daniel, se suspendían los pagos. Cuarto, Rosa me devolvió los $500, con 200 de intereses. Se veía súper incómoda, pero lo hizo. Quinto, empecé el centro de apoyo para jóvenes LGBT. Mis papás iban religiosamente una vez por semana a ayudar con limpieza, servir comida y escuchar las historias de otros jóvenes que habían pasado por lo mismo que yo.
Sexto, fuimos a terapia familiar. Esto fue lo más difícil. Las primeras sesiones fueron brutales. Mi papá admitió que había reaccionado con miedo e ignorancia. Mi mamá admitió que había elegido su comodidad religiosa sobre el bienestar de su hijo. Ambos admitieron que habían perdido 5 años de mi vida por orgullo. Séptimo, Daniel y yo los invitamos a cenar. Mis papás estaban nerviosos, pero Daniel fue increíble. Los trató con respeto, les habló de nuestros planes, les mostró fotos de nuestros viajes. Para el final de la noche, mi mamá estaba preguntándole a Daniel cuándo íbamos a adoptar niños para darle nietos. Y octavo, el más satisfactorio, el post de Facebook. Mis papás escribieron, con mi supervisión, el siguiente post. Queremos hacer una confesión pública que llevamos años necesitando hacer. Hace 5 años, nuestro hijo nos dijo que era gay. Nuestra reacción fue terrible. Lo corrimos de la casa, lo cortamos de la familia, y le dijimos que no era bienvenido hasta que cambiara. Estuvimos completamente equivocados. Nuestro hijo es gay, y eso no es algo que necesite arreglo o cura. Es una persona increíble que ha construido una vida exitosa y feliz con su esposo Daniel. Mientras nosotros lo rechazábamos por quien es, él siguió siendo el hijo amoroso y generoso que siempre fue. Cuando nosotros necesitamos ayuda, él estuvo ahí para nosotros, sin condiciones sobre nuestro pasado, solo pidiendo que lo aceptáramos por quien realmente es. Estamos orgullosos de nuestro hijo gay. Estamos orgullosos de su éxito. Estamos orgullosos de su matrimonio. Y estamos avergonzados de haber perdido 5 años de su vida por nuestros prejuicios. Si hay padres leyendo esto que están luchando con la sexualidad de sus hijos, por favor aprendan de nuestros errores. El amor no tiene condiciones. La familia no tiene condiciones. Y rechazar a un hijo por ser gay es rechazar uno de los regalos más grandes que Dios nos puede dar. A nuestro hijo, perdónanos. Te amamos. Siempre te hemos amado. Y nunca más vas a dudar de que eres bienvenido en esta familia. El post se volvió viral en nuestro círculo familiar y social. Recibió cientos de comentarios, la mayoría positivos, algunos negativos de familiares ultraconservadores, pero no me importaron. Lo que más me importó fue que mis papás lo habían hecho voluntariamente, sin que yo tuviera que recordárselos. Han pasado 2 años desde entonces. Mis papás y yo hemos reconstruido nuestra relación gradualmente. No es perfecta. Todavía hay momentos incómodos, comentarios que revelan que siguen aprendiendo, pero es real. Van religiosamente a terapia. Siguen haciendo trabajo voluntario en el centro LGBT. Mi mamá le cocina a Daniel sus platillos favoritos cuando vamos a visitarlos. Mi papá me enseñó a cambiar el aceite de mi carro, algo que nunca hizo cuando era niño porque no era suficientemente masculino. Daniel y yo acabamos de empezar el proceso de adopción. Mis papás están emocionadísimos por ser abuelos. Mi mamá ya está tejiendo ropa de bebé. Rosa y yo también arreglamos nuestra relación, aunque fue más difícil con ella que con mis papás. Al menos mis papás admitieron que estuvieron mal por miedo e ignorancia. Rosa actuó como si nunca hubiera hecho nada malo, como si hubiera sido una víctima inocente de la situación. Tuvimos que ir a terapia nosotros dos también. El negocio sigue creciendo. Daniel y yo expandimos a 3 países más. Somos, oficialmente, multimillonarios ahora. Pero honestamente, el dinero dejó de ser la motivación hace mucho. Ahora la motivación es construir algo que dure. Algo de lo que podamos estar orgullosos. La gente me pregunta si me arrepiento de haber sido tan duro con mis papás. Si les parece que mis condiciones fueron muy extremas. Mi respuesta es siempre la misma: no. Mis papás no me necesitaban cuando era un hijo gay feliz y exitoso. Me necesitaron cuando se volvieron padres desesperados y quebrados. Y esa diferencia es importante. Si yo simplemente les hubiera dado dinero sin condiciones, habríamos vuelto al mismo patrón tóxico de antes. Ellos habrían conseguido lo que necesitaban, dinero, sin tener que cambiar nada de lo que los hizo rechazarme en primer lugar. Las condiciones no fueron venganza, fueron rehabilitación. Necesitaban aprender que el amor no se puede suspender cuando algo te incomoda y luego reactivar cuando necesitas algo. Necesitaban aprender que rechazar a un hijo tiene consecuencias. Necesitaban aprender que el perdón se gana, no se exige. ¿Podría haber sido más generoso? ¿Más comprensivo? ¿Más cristiano, como me dijeron algunos familiares? Tal vez. Pero también podría haber sido más vengativo. Podría haberlos dejado sin nada. Podría haber publicado su hipocresía sin darles la oportunidad de cambiar.
Podría haber usado mi dinero para humillarlos públicamente. En cambio, usé mi posición de poder para crear la oportunidad de tener la familia que siempre quise. Y funcionó, porque al final, esta historia sí es sobre venganza, pero no la venganza que esperaban. Mi venganza no fue dejarlos pobres. Mi venganza fue forzarlos a enfrentar sus prejuicios. Mi venganza fue hacerlos trabajar con otros jóvenes LGBT para que entendieran el daño que habían causado. Mi venganza fue hacerlos pedir perdón públicamente para que toda la familia y los amigos supieran exactamente qué tipo de padres habían sido. Mi venganza fue convertirme en el hijo que ellos habían rechazado, pero mejor, más exitoso, más generoso, más maduro, más amoroso de lo que ellos jamás fueron conmigo. Mi venganza fue darles todo lo que necesitaban, pero solo después de que admitieran que habían estado completamente equivocados. Y la venganza más dulce de todas: ahora me necesitan más de lo que yo los necesito a ellos. Ahora tienen que aceptarme porque soy la persona que sostiene su estabilidad económica. Ahora tienen que tratar a Daniel con respeto porque es parte del paquete. Ahora tienen que admitir que estar orgullosos de mí porque dependen de mí. ¿Es manipulativo? Tal vez. ¿Es justo? Absolutamente. Por 5 años ellos tuvieron todo el poder en la relación. Tenían el poder de aceptarme o rechazarme. Tenían el poder de incluirme o excluirme. Tenían el poder de llamarme o ignorarme. Ahora yo tengo el poder. Y estoy usando ese poder para construir la familia que siempre quise tener.